Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Nos da mucho gusto que estén ahora viendo este video. El día de hoy queremos hablar de un personaje dentro de la historia del gobierno otomano. Híjole, bueno, súper controvertido, muy importante. A la par de todas sus hazañas como estratega y como militar, también tiene una vida íntima y sobre todo una mano negra ahí que dejó huella, sobre todo durante el gobierno del gran sultán Suleimán. Estamos hablando de Rustem Pasha o Pukovic, también conocido en los bajos mundos como el Piojo de la Suerte. Rustem, quien ascendió meteóricamente desde los campos de labranza de la Europa del Este, quizá Croacia, Albania o incluso Serbia, hasta obtener el cargo de mayor confianza del hombre más poderoso de su tiempo, del gran Suleimán el Magnífico. Así fue su carrera meteórica. Sus orígenes no son totalmente precisos, aunque se menciona que nació alrededor de 1500, del año 1500. Recordemos que ese es también el año en el que también se dice nació la sultana Hürrem. Por eso, bueno, pues algo nos va a decir, ¿verdad?, qué va a pasar con su futuro. Como muchos otros compatriotas, Rustem Pasha vivía una vida muy austera. Algunos mencionan que su padre nació en un pueblo pequeño cerca de Sarajevo y que ahí solía cuidar cerdos, que realmente era una vida de campesino la que él llevaba junto con su familia. Cuando fue capturado y vendido como esclavo en Estambul, apenas era un niño y a partir de ahí, como pasó con Ibrahim, como pasó con Hürrem, pues todo va a cambiar. Los oficiales imperiales lo embargaron, así le mencionaban, junto con otras propiedades a su primer amo en pago de impuestos que no se habían realizado. Así que el joven Rustem fue enviado primero al palacio de Galata para recibir una educación, volverse así un militar también, y luego ya al palacio imperial a servir como paje. Muy rápido, él se dio a conocer por su astucia, por su inteligencia, su capacidad de adaptación, y esto le fue dando la oportunidad pues de irse ganando la amistad de los compañeros y sobre todo de irse haciendo popular. Algunos mencionan que un incidente en el palacio lo colocó entre los pajes favoritos del sultán, porque, bueno, un día el sultán dejó caer algo mientras miraba por la ventana y todos los pajes, excepto uno, corrieron escaleras abajo para ser los primeros en atrapar lo que se le había caído. El joven Rustem, sin embargo, parece ser que saltó ágilmente por la ventana y consiguió recuperarlo antes que nadie, así en una hazaña totalmente peligrosa de vida o muerte. Así que, con el favor del sultán, Rustem comenzó una carrera que poquito a poquito lo fue llevando a recibir también una formación distinta en la misma residencia del sultán, tras lo cual fue nombrado maestro de los guardias imperiales. Después, él va a convertirse en el primer maestro de la caballería. Esto es muy importante. Si ustedes han visto la serie del sultán, seguramente recordarán que en sus primeros acercamientos con Meryem, él siempre estaba a cargo de los caballos. También él está a cargo justo del caballo de la sultana Hürrem. Bueno, como decíamos, su carrera y la confianza que fue ganando, ¿verdad?, por esta amistad, ahora sí que por esta adoración que le profesaba al sultán Suleimán, pues hizo que lo voltearan a ver, y entonces su primer visir, hablamos de Ibrahim Pasha, que recordemos que era un gran amigo del sultán, bueno, pues lo observaba y realmente se preocupaba con gran inquietud porque así como él, pues yo creo que se reflejaba y decía, está escalando de manera muy rápida y pues esto, quién sabe para dónde va, y así ocurrió. Pronto conseguiría distanciarlo temporalmente de la corte al proponerle para la administración de un sanjak, que es un distrito administrativo en Anatolia, pues con el intento de alejarlo de Estambul. Luego, Rustem Pasha sirvió como comandante de comandantes de las provincias de Dulkadir y de Diyarbakır y también como gobernador de Karaman. Todos estos cargos administrativos le permitieron a Rustem ir acumulando una verdadera fortuna que lo va a volver hasta ese momento el hombre más rico del Imperio Otomano. Fortuna, bueno, pues que estaba totalmente
ahora sí que nutrida de robos, de comisiones, de dádivas, de corrupción y de sobornos. Rustem Pasha ya era muy criticado en su tiempo por unas prácticas que eran totalmente abiertas, no había secretos para nadie, ni siquiera para el sultán. Sin embargo, él no hacía nada en su contra, cosa que también hacía que Ibrahim Pasha nada más se pusiera más nervioso. El profesor Tayyip Bilgin publicó un extenso artículo sobre esto, haciendo también realmente una revisión interesante de todos los entramados corruptos que Rustem Pasha realizó durante sus encargos políticos. Este texto proporciona en verdad auténticas cartas que en su mayoría eran anónimas y eran enviadas a Suleimán, donde lo acusaban con datos concretos, números y detalles. Por ejemplo, una carta indicaba que el príncipe de Ulaha Mirce quedó exento de pagar 3 millones de monedas de plata en impuestos al imperio al enviar 1 millón de monedas de plata al gran visir. La buena fortuna de Rustem entonces sufrió un nuevo giro del destino durante su mandato en Anatolia. Pues ahora sí que en esta carrera, ¿verdad? En la búsqueda de encontrar cómo casarse, porque en la búsqueda de un pretendiente que fuera digno de la princesa Miriam, Soleimán el Magnífico eligió a Rustem Pasha. Y pues, como recordemos otra vez, la serie siempre nos habla de cómo Hürrem es quien la impone, porque pues se había vuelto un aliado importante. No porque fuera el mejor candidato, era como el más elegible para Suleimán. Aunque, bueno, pues ante el intenso trabajo que estaba haciendo Rustem y su ascenso al poder, sus rivales comenzaban a difundir toda clase de injurias, totalmente, ahora sí que algunas malintencionadas, con el fin de desacreditarla, aunque realmente no había necesidad porque él de verdad era un dechado de virtudes, ¿no? Entre ellos se decía el rumor de que padecía la lepra. Así que Mehmed Yelevi, el médico del palacio, fue el encargado de hacerle una revisión médica a Rustem, quien de nuevo pareció ser asistido por el destino, ya que mientras lo examinaba, casualmente encontró un piojo en su ropa. Y basándose en ese tiempo en la creencia de que los piojos nunca infestan a los leprosos, el médico de palacio informó al sultán que el rumor era infundado, así que Rustem Pasha adquirió el sobrenombre del piojo de la suerte, ya que un piojo le abrió las puertas de una vida realmente afortunada. Rustem Pasha y la princesa Miriam se comprometieron y se casaron poco después, jamás por amor, ¿verdad? Esto fue realmente una estrategia. Y fue un evento sin precedentes en toda la historia del Imperio Otomano. Porque Miriam Sultán no era exactamente la representación de la belleza convencional. Amigos, recordemos, ya habíamos dicho en un video anterior, Hürrem en la serie es interpretado por una bellísima actriz. En la vida real, aunque hay pinturas que la retratan como una mujer muy interesante y una mujer exquisitamente arreglada, hay muchas cartas que mencionan pues que ella tenía la nariz un tanto ganchuda, que no era tan bella, pero que era muy simpática, que se arreglaba muy bien. Así que el encanto de Miriam, su hija, pues también no radicaba en lo físico, sino en la belleza de su inteligencia, en que se sabía comportar, que sabía ahora sí que de las artes del palacio, había aprendido mucho de su mamá, y esto facilitaba la relación con Rustem, pues sus ataques de celos eran conocidos por todos, volvemos a decir, no tanto por su belleza, sino porque realmente era una mujer muy agradable. Era sofisticada, hablaba muy bien y estaba muy bien educada. Su fastuosa boda se realizó cuando Rustem Pasha tenía 39 años y poco tiempo después Miriam Sultán ahora sí que le dio al mundo una niña y un niño, hijos de Rustem. Como decía yo, Miriam Sultán era muy querida. Bueno, no es que esto no lo había dicho, pero lo digo ahora. Miriam Sultán era la favorita de su papá, era la niña de sus ojos, era la única niña y realmente el sultán valoraba sus opiniones. Así que después de la muerte de su madre en el año de 1558, que aquí los historiadores dicen que fue una muerte prematura porque no había
como tal una enfermedad prolongada. Recordemos que mencionaban que Hurrem murió de un infarto. Bueno, a los 58 años va a morir Hurrem, y entonces Miriam se convirtió en la asesora del sultán, actuando pues en la calidad de validez sultán, de reina madre. A lo largo de su vida y siguiendo los pasos de Hurrem, ella tuvo voz y voto en muchas cosas importantes del Estado. Y también movió por allí, ¿verdad?, la mano que mece la cuna en cuanto a los hilos de la política. Poco después de su boda, volvemos un poquito atrás, ella desarrolló o empezó a tener problemas de salud muy similares a lo que hoy sería la artritis reumatoide. Por ello pasó también mucha parte de su vida lidiando con esta enfermedad. Al igual que su mamá, Miriam fue muy bondadosa y fue conocida por su piedad y sobre todo por su benevolencia. Así que tras la muerte de su esposo Rustem Pasha, se convirtió en la mujer más rica del siglo, amigos. Hablamos del siglo allá, por supuesto, en Anatolia, ¿verdad? Era tanta su fortuna, todo el oro que había atesorado de todas las tropelías que había hecho su marido, más sus propias herencias, que se podía permitir a menudo prestar dinero al tesoro, imagínense nada más, y gastar su riqueza en obras de caridad. Como decíamos, regresando un poquito atrás, Rustem Pasha pues tuvo aparentemente muy buenos momentos, muy buena racha. En diciembre de 1544, durante una reunión del Consejo Imperial, las famosas reuniones del Diván o del Consejo de Diván, Deli Hurrem Pasha, uno de los visires, entró en una discusión tremenda con el gran visir Hadim Suleiman Pasha, y en la exaltación del momento y por todo lo que ocurría, amenazó con su daga al gran visir. Al presenciar este comportamiento, Suleiman el Magnífico despidió a sus dos visires y en ese momento Sas nombró a Rustem Pasha como su nuevo gran visir. Por este incidente, algunas fuentes afirman que Rustem Pasha fue, ahora sí que, muy inteligente y todo lo planeó. Sin embargo, esto no tiene mucho sentido debido a que Hurrem Pasha ya había iniciado una huelga de hambre después de este incidente y murió poco después. Fue así que Rustem Pasha se convirtió en un gran visir, algo así como un primer ministro del sultán, a la edad de los 44 años, y llegaría a concluir 2 mandatos y a convertirse en el visir de más largo servicio. ¿Por qué? Pues por su inteligencia, su diligencia, su capacidad ahora sí que de sobornar, su manera de ver cómo podía hacer estrategias, alianzas, y así que desde ese momento él va a convertirse junto con Hurrem y Miriam, ¿verdad?, en, como dirían, el triunvirato, ¿verdad?, que dirigió los asuntos del palacio frente a un Suleimán que poco a poco iba envejeciendo y que solo veía la realidad a través de sus personas de mayor confianza: Rustem, Miriam y Hurrem. Amigos y amigas, sin duda, pues este personaje fue, como ocurre con Ibrahim y como vemos nosotros también con Hurrem, pues víctimas, victimarios después, verdugos, personas que se aprovecharon, personas que hicieron todo lo posible por sobrevivir, personas que se vengaron. Y en ese tiempo lo que nos queda claro es que era tú o yo, y por supuesto Rustem Pasha siempre prefirió el yo. Esperamos que les haya gustado este video y por favor, si les gusta, compártanlo, pónganos sus comentarios. Ahí les agradecemos mucho a todos los amigos que nos están ahí comentando. Gracias por sus lindas palabras, también sus recomendaciones. Por supuesto, todo bienvenido. Pónganle ahí a la campanita un toquecito para recibir nuestras nuevas notificaciones y cuídense mucho. Son Regul Legulé, Guru Shurus. Hasta luego.